La línea de base vibraba a través de las suelas de mis zapatos mientras empujaba la cortina de terciopelo para entrar en la sala principal del infierno. No debía estar allí. Los arquitectos especializados en renovaciones históricas no solían encontrarse en Southdowns a las 11:06 de la noche de un miércoles. Pero mi cliente había insistido. El señor Chen quería que su nuevo restaurante tuviera ese ambiente Moretti y, al parecer, la única forma de entenderlo era experimentar de primera mano el establecimiento insignia de Dante Moretti. Había oído susurrar ese nombre como si fuera una advertencia. Moretti, el tipo de apellido que hacía que los contratistas recordaran de repente compromisos anteriores y que los inspectores municipales desarrollaran una ceguera selectiva. Pero allí estaba yo, rodeado de ladrillos a la vista que habían sido restaurados con una atención obsesiva por los detalles y de luminarias industriales que, de alguna manera, conseguían parecer vintage y modernas a la vez. Podía entender el atractivo. Quienquiera que hubiera diseñado este espacio entendía los huesos, el esqueleto de un edificio, la forma en que respiraban las estructuras antiguas. Mi bolsa de mensajero se me resbaló del hombro cuando intentaba fotografiar una viga del techo particularmente interesante y tropecé al intentar atraparla, con los papeles esparcidos por el suelo de hormigón pulido como hojas de otoño. Me arrodillé, con el calor inundándome la cara mientras me apresuraba a recoger los planos, las notas de los clientes y los diversos trozos que había acumulado a lo largo del día. ¿Necesita ayuda con eso? Levanté la vista y vi a un camarero vestido completamente de negro que me observaba con una diversión apenas disimulada. En su etiqueta con el nombre ponía: Marco, yo me encargo. Gracias, murmuré, metiendo los papeles en mi bolso con más fuerza de la necesaria. La música cambió, algo con un tempo más lento que hacía que el aire se sintiera más denso, más íntimo. Cuando me levanté, apreté el bolso contra mi pecho con protección. Marco ya se había acercado a una mesa cercana donde un grupo de hombres con trajes caros tomaban whisky. Uno de ellos levantó la vista cuando Marco se acercó y, incluso desde el otro lado de la sala, sentí el peso de su mirada. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Mandíbula fuerte, ojos que reflejaban la luz como obsidiana pulida. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas hasta los antebrazos, dejando al descubierto un físico forjado por el trabajo real, no solo por ir al gimnasio. Una delgada cicatriz blanca le recorría la frente desde la ceja izquierda hasta la sien. Tenía que ser Dante Moretti. Aparté la mirada rápidamente, sintiendo cómo me subía el calor por el cuello. No estaba allí para mirar al propietario como una adolescente deslumbrada. Estaba allí para investigar, para mi proyecto, para estudiar las vigas del techo y el diseño de la iluminación, y nada más. Me acerqué a la barra y pedí un agua con gas, lo que le valió al camarero una mirada de extrañeza, pero ningún comentario. Durante los siguientes 30 minutos intenté concentrarme en los detalles arquitectónicos, tomando notas en mi teléfono sobre los conductos expuestos y la forma en que se habían conservado las ventanas originales de la fábrica. Pero mis ojos seguían volviendo a esa mesa de la esquina, al hombre que parecía acaparar la atención de la sala sin decir una palabra. Cuando finalmente salí del infierno, al aire fresco de octubre, sentí que podía volver a respirar. La energía del club había sido embriagadora y sofocante a partes iguales. Caminé 3 manzanas hasta donde había aparcado mi viejo Honda, componiendo mentalmente la propuesta que le presentaría al señor Chen por la mañana. No fue hasta que llegué a casa, de pie en la cocina de la estrecha casa adosada que había comprado hacía 6 meses, cuando me di cuenta de que faltaba algo. Vacié el contenido de mi bolso sobre la encimera y revisé el desorden: planos, contratos de clientes, mi blog de dibujo, el menú para llevar del restaurante de la zona que tenía intención de probar, pero no encontré la nota adhesiva amarilla la que tenía mi dirección escrita, porque esa mañana me había dado pereza programarla en el GPS, la que había pegado en el exterior de una carpeta de archivos. Se me hizo un nudo en el estómago. Debía de haberse caído en infierno, probablemente cuando esparcí los papeles por el suelo como una novata.
Abrí la página web del club en mi teléfono, busqué el número y marqué antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Inferno. La voz era masculina, cortante y profesional. Hola, estuve allí hace una hora y creo que se me cayó algo. Una nota adhesiva amarilla. Sé que suena tonto, pero espere. Silencio, luego una conversación amortiguada. No pude distinguir una larga pausa que me hizo sudar las palmas de las manos. ¿Qué decía la nota? Ahora era otra voz, más grave, con un tono que hacía que la pregunta sonara menos casual de lo que debería. Solo mi dirección. La había escrito hoy y se me debió caer del bolso. Siento mucho molestarle. Solo quería saber cómo se llama. Bryn. Bryn Caldwell. Otra pausa, esta vez más larga. De fondo se oía el débil sonido de la música y el tintineo de los vasos. Encontré su nota, señorita Caldwell. Algo había cambiado en su tono, aunque no sabía identificar qué. Puede recogerla mañana después de las 6. Pregunte por mí en la puerta. Dante Moretti. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de llamada e intentando comprender por qué me temblaban las manos. Solo era una nota adhesiva, solo una dirección. Nada que justificara la intensidad que había percibido en su voz. Nada que justificara la forma en que me había preguntado mi nombre, como si importara. Miré a mi alrededor, a los ladrillos a la vista que yo misma había limpiado con esmero, a las molduras originales que había restaurado. Esta casa había sido una ganga, muy por debajo del valor de mercado, incluso para el barrio. El agente inmobiliario había estado casi demasiado ansioso por cerrar el trato. Apenas había pestañeado cuando le ofrecí 10,000 menos de lo que pedía. Pensé que había tenido suerte. Ahora, sola en el silencio, me preguntaba qué había comprado. Afuera comenzó a llover, golpeando las ventanas como dedos que pedían entrar. Recorrí la primera planta, comprobando las cerraduras que ya había comprobado una hora antes, asomándome a las ventanas para mirar la calle vacía. Hanover Street, una manzana tranquila en un barrio que se estaba aburguesando, pero que aún conservaba su carácter rudo. El tipo de lugar en el que había que mantener la cabeza gacha y ocuparse de tus propios asuntos. El anterior propietario había fallecido, me había dicho el agente inmobiliario. Venta del patrimonio, todo tal cual. Estaba tan entusiasmada con la estructura de la casa, con los detalles victorianos que habían sobrevivido a décadas de abandono, que no hice preguntas. No me pregunté por qué alguien dejaría un lugar como este en estado de abandono. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Rachel. ¿Qué tal el bar de mafiosos? ¿Has sacado alguna buena idea de diseño o solo buenos cotilleos? Le respondí, solo cosas de diseño. Nada emocionante. La mentira me pareció necesaria, aunque no habría sabido explicar por qué. Dejé el teléfono y subí a la cama, tratando de ignorar las sombras que parecían moverse en los rincones de mi visión, tratando de no pensar en la nota con mi dirección que ahora estaba en manos de un hombre cuyo apellido tenía el peso de una amenaza. Al final conseguí dormir, un sueño intranquilo y lleno de sueños que no recordaba al despertar. Pero la inquietud permaneció, instalándose en mis huesos como una vieja casa, asentándose sobre sus cimientos, crujiendo, moviéndose, preparándose para que algo se diera. El día siguiente pasó en una confusión de reuniones con clientes y visitas a obras. Medí las puertas de un edificio de ladrillo rojo que necesitaba actualizaciones para cumplir con la normativa ADA. Discutí con un contratista sobre los muros de carga. Almorcé de pie en mi oficina, un dormitorio reconvertido en mi casa donde los planos cubrían todas las superficies. A las 5:30, casi me había convencido de no volver a Inferno. La nota no importaba. Era solo una dirección fácilmente accesible a través de los registros públicos. Podía dejarlo pasar, pero la curiosidad me carcomía. Y algo más. El recuerdo de esa pausa en el teléfono, la forma en que Dante Moretti había dicho mi nombre como si estuviera probando su forma. Me puse unos vaqueros limpios y un jersey negro, me recogí el pelo oscuro y me maquillé mínimamente. No intento impresionar a nadie, me dije a mí misma. Solo quiero estar presentable, profesional. El trayecto hasta Inferno duró 20 minutos debido al tráfico de la hora punta.
Cuando aparqué, el sol ya se había puesto, pintando el cielo de tonos morados y dorados. El exterior del club era discreto. No había letreros de neón ni cuerdas de terciopelo, solo un discreto letrero de latón junto a una pesada puerta de madera. Llamé a la puerta y se abrió casi de inmediato. El hombre que me abrió no era el portero que esperaba. Tenía unos 40 años, el pelo gris acero y unos ojos que lo habían visto todo. Me miró como si estuviera catalogando cada detalle para futuras referencias. ¿Bryn Caldwell?, preguntó. Asentí con la cabeza. Sígueme. Me condujo a través de la sala principal, que estaba más tranquila a esas horas de la tarde, pasando por el bar, donde el mismo camarero de la noche anterior estaba preparando todo, y atravesando una puerta con el letrero «Privado». Subimos por una estrecha escalera hasta el segundo piso, y mi pulso se aceleraba con cada paso. Arriba había otra puerta. El hombre llamó 2 veces y la abrió sin esperar respuesta. «La señorita Caldwell, señor». «Gracias, Cormac». La oficina no se parecía en nada a lo que esperaba. Una pared estaba cubierta de libros, libros de verdad, con lomos desgastados que parecían más rojos que decorativos. Un enorme escritorio dominaba el espacio, con la superficie abarrotada de papeles, un ordenador portátil y una taza de café expreso. La ventana que había detrás ofrecía una vista de la calle, donde el tráfico peatonal vespertino empezaba a aumentar. Y detrás del escritorio, mirándome con esos ojos de obsidiana, estaba Dante Moretti. Se levantó cuando entré y su presencia me volvió a impresionar. La forma en que parecía ocupar más espacio del que su forma física debía ocupar. Era más alto de lo que había pensado la noche anterior, tal vez 1,88, con una fuerza esbelta que sugería una violencia cuidadosamente controlada. «Señorita Caldwell», me indicó una silla de cuero frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Me senté no porque quisiera, sino porque mis piernas ya no me respondían. Se recostó en su silla con fluida elegancia y durante un largo momento nos limitamos a mirarnos. «Su nota», dijo finalmente, deslizando una nota adhesiva amarilla por el escritorio. La cogí, reconociendo mi propia escritura apresurada. 47, Hanover Street, número 2. «Gracias», logré decir. «Le agradezco que me dedique su tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo allí?» La pregunta cortó mi cortés despedida, aguda e inesperada. «Lo siento. 47 de Hanover Street». Su voz era cuidadosamente neutra, pero sus ojos se habían vuelto fríos. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esa dirección?» «6 meses. Compré la casa en abril». Agarré la nota, repentinamente a la defensiva. «¿Por qué?» Dante se recostó en su silla, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando palabras que no quería decir. Afuera sonó la alarma de un coche, estridente e insistente, antes de ser silenciada. ¿A quién se la compró? Fue una venta inmobiliaria. El anterior propietario falleció. Me levanté y la silla rozó el suelo de madera. «Señor Moretti, no entiendo qué tiene esto que ver con...» «Siéntese. No es una petición». La autoridad en su voz me hizo quedarme paralizada a medio levantarme. Me senté. Abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía, vieja y descolorida, con los colores ligeramente apagados, como solían tener las fotos de principios de la década de 2000. La colocó sobre el escritorio, entre nosotros, y me encontré mirando a una joven de cabello oscuro y ojos como los de Dante, riéndose de algo fuera de cámara. Estaba de pie frente a una casa que reconocí inmediatamente. La elaborada moldura victoriana, el ventanal, la barandilla de hierro en los escalones de la entrada. «Mi casa». «Se llamaba Leona», dijo Dante, con voz cuidadosamente desprovista de emoción. «Era mi hermana y hace 12 años entró en esa casa y nunca salió». Me quedé mirando la fotografía a la chica que no podía tener más de 20 años, cuya sonrisa era tan brillante que parecía iluminar el viejo papel. Se me secó la garganta. «No lo entiendo», susurré. Dante recuperó la foto y la estudió como si hubiera memorizado cada píxel hacía mucho tiempo, pero aún necesitara recordarlo. «Yo tampoco. No del todo».
Me miró y vi algo bajo su cuidadoso control, un dolor crudo que apenas contenía la furia. Tenía 21 años y era estudiante de arte en la Bayou. Me dijo que iba a encontrarse con una amiga en Hanover Street. Hizo una pausa. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. De repente, la habitación me pareció demasiado pequeña, el aire demasiado denso. La policía presentó una denuncia por desaparición e investigó durante 6 meses antes de que el caso se enfriara. Apretó la mandíbula. Leona desapareció el 14 de octubre de 2012. El hombre que era propietario de tu casa en ese momento se llamaba Vincent Taglia. Tenía conexiones con la familia Russo, rivales míos incluso por aquel entonces. Procesé esta información y mi mente de arquitecto organizó automáticamente los datos en una línea temporal, una estructura que pudiera comprender. ¿Crees que él estuvo involucrado? Creo que Vincent Taglia sabía lo que le había pasado a mi hermana, pero murió de un ataque al corazón en 2018 antes de que pudiera demostrar nada. Dante se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. La casa estuvo vacía durante años. Los rusos no querían saber nada de ella. Mala suerte, decían. Mala energía. Al final, se subastó y yo la compré. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Se giró y me miró con aire calculador, evaluándome. La compraste hace 6 meses. Eres arquitecto. Trabajas desde casa. No tienes familia en Boston. No tienes conexiones con nadie de mi mundo ni del suyo. Recitó datos sobre mi vida como si estuviera leyendo un expediente, que probablemente era lo que estaba haciendo. O eres muy desafortunada o muy estúpida, o sabes exactamente en lo que te metiste. La ira estalló, ardiente y brillante, atravesando la conmoción. Soy arquitecta. Compré una casa que necesitaba reformas en un barrio que podía permitirme. Eso es todo. Me mantuve firme, igualando su intensidad con la mía. No tenía ni idea de tu hermana, de Vincent Taglia, de nada de esto. Solo quería un proyecto, un hogar, algo que fuera mío. Me estudió durante un largo momento y tuve la clara impresión de que me estaba evaluando según criterios que yo no entendía. Finalmente, asintió ligeramente, como si hubiera superado una prueba invisible. Vale, vale, repetí. Eso es todo. Me interrogas sobre toda mi vida. Me dices que mi casa podría estar relacionada con la desaparición de tu hermana. Y ahora solo vas a averiguar lo que realmente ocurrió en esa casa. Volvió a su escritorio, pero no se sentó, empezando por una investigación exhaustiva de la propiedad. Estoy seguro de que lo entiendes. No entendía nada. Me volvían a temblar las manos, así que las metí en los bolsillos. Señor Moretti, Dante, lo dijo como una concesión. Si vamos a trabajar juntos, deberías llamarme Dante. ¿Trabajar juntos? Mi voz se elevó. No voy a trabajar con usted. No estoy involucrado en lo que sea esto. Te involucraste en el momento en que dejaste esa nota. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque sus ojos seguían siendo penetrantes. Mira, entiendo que esto es mucho que asimilar, pero vives en el último lugar donde se vio con vida a mi hermana. Lo supieras o no, estás relacionada con esto. Venderé la casa. ¿A quién? Él ladeó la cabeza. En cuanto se sepa su historia, nadie la querrá. Y aunque lo hicieran, ¿crees que eso cambiaría algo? ¿Crees que dejaré de buscar respuestas solo porque te hayas mudado? Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Me dejé caer en la silla, sintiéndome de repente agotada. Afuera, la ciudad cobraba vida por la noche. Los restaurantes se llenaban, los clubes abrían. La gente vivía una vida normal que no incluía conversaciones sobre hermanas desaparecidas y casas malditas. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. Permiso para registrar tu casa a fondo. Se sentó frente a mí de nuevo y su voz se suavizó. He pasado 12 años buscando a mi hermana Bryn. 12 años preguntándome qué pasó, sabiendo en mi interior que Taglia sabía algo. Ahora tengo la oportunidad de encontrar respuestas. No voy a dejar pasar esa oportunidad. Pensé en mi casa, en los 6 meses que había pasado quitando el papel pintado y lijando los suelos, en cómo había llegado a amar sus peculiaridades e imperfecciones, en lo que significaría dejar entrar a este hombre peligroso, en mi casa.
en mi vida. Si digo que no, respetaré tu decisión. Me miró fijamente a los ojos, pero también me preguntaré durante el resto de mi vida si las respuestas que necesitaba estaban enterradas en esas paredes, fuera de mi alcance. Y tú también te lo preguntarás. Me estaba manipulando. Lo sabía, pero no se equivocaba. ¿Cuándo quieres empezar? El alivio se reflejó en su rostro, pero lo controló rápidamente. Mañana traeré a Cormac. Lo conociste abajo, junto con un par más. Seremos profesionales y cuidadosos con tus cosas. Tengo una inspección del lugar a las 9 m. Empezaremos a las 10 m. Asentí lentamente, sin acabar de creer que estuviera aceptando esto. De acuerdo. Pero señor Moretti, Dante, si en algún momento me siento insegura, si algo me parece mal, quiero que se vayan. Me parece justo. Se levantó y me tendió la mano por encima del escritorio. Gracias, Bryn. Su apretón fue firme, cálido, y duró una fracción más de lo necesario. Cuando soltó mi mano, sentí su ausencia como un escalofrío. Cormac apareció para acompañarme fuera, tan de repente que me pregunté si había estado escuchando detrás de la puerta. Mientras bajábamos las escaleras, podía oír cómo se llenaba el club, con voces y risas mezcladas con el ritmo de la música. No es un mal hombre, dijo Cormac de repente cuando llegamos a la planta principal. Sea lo que hayas oído sobre él, sea lo que creas saber, la desaparición de Leona lo cambió. Antes era diferente, después era más alegre. Se cayó y abrió la puerta que daba a la calle. Solo tenlo en cuenta. Salí al aire fresco de la noche, con las palabras de Cormac resonando en mi cabeza. El trayecto a casa me llevó más tiempo del habitual, con la mente dando vueltas a todo lo que había descubierto. Cuando por fin llegué a mi casa, me quedé sentada en el coche durante un buen rato, contemplando la fachada victoriana de la que me había enamorado. Ahora, bajo la luz amarillenta de las farolas, parecía diferente. Vigilantes, como si hubieran guardado secretos mucho antes de mi llegada. Revisé mi teléfono y encontré 3 mensajes de Rachel exigiendo detalles sobre mi misterioso recado. Le respondí, es una larga historia, te llamaré mañana. Su respuesta fue inmediata. Más te vale, y quiero saberlo todo. Dentro de la casa todo parecía igual que siempre. El crujido del tercer escalón, la corriente de aire de la ventana de la cocina, tenía la intención de sellarlo. El ruido de los radiadores al encenderse la calefacción. Pero recorrí las habitaciones, viéndolas ahora de forma diferente, preguntándome qué había sucedido entre esas paredes hacía 12 años. En la segunda planta había 2 dormitorios y un cuarto de baño. Había estado utilizando el dormitorio más pequeño como despacho, dejando el dormitorio principal prácticamente intacto, salvo por la limpieza y una nueva capa de pintura. Ahora me encontraba en la puerta de esa habitación, mirando los suelos de madera que yo mismo había restaurado, el armario con sus herrajes de latón originales, el ventanal que daba a la calle. ¿Se había parado Leona Moretti en este lugar? ¿Había mirado por esta ventana la misma vista, tal vez esperando a alguien? Encendí todas las luces de la casa antes de irme a la cama, y aún así me quedé despierto, escuchando los sonidos familiares del viejo edificio asentándose. Pero esta noche parecían diferentes. Esta noche sonaban como susurros. La mañana llegó demasiado pronto, sacándome de unos sueños que no podía recordar. Pero eso me dejó inquieta. Preparé café, respondí correos electrónicos e intenté concentrarme en la inspección del lugar que ocuparía mi mañana. Pero mi mente seguía divagando hacia la fotografía de Leona Moretti, hacia los ojos endurecidos por el dolor de su hermano, hacia el hecho de que en menos de 2 horas él estaría en mi casa. La inspección del lugar transcurrió sin problemas. Se trataba de la conversión de un almacén en Fort Point que necesitaba sistemas de extinción de incendios actualizados. Aprobé los planes del contratista, programé una visita de seguimiento para la semana siguiente y regresé a Hanover Street a las 9:30. Dante llegó exactamente a las 10, acompañado de Cormac y otros 2 hombres que no reconocí. Uno era joven, de unos 25 años, con energía nerviosa y mirada cautelosa. El otro era mayor,
corpulento, con el físico de alguien que había pasado años realizando trabajos físicos. «Este es Julian», indicó Dante, señalando al joven. «Y Frank. Ellos te ayudarán con la búsqueda. Todos aquí han recibido instrucciones de tratar tu propiedad con respeto». Asentí con la cabeza y me hice a un lado para dejarlos entrar. Recorrieron mi casa con eficiencia y destreza, tomando nota de las características estructurales, examinando las paredes y revisando las tablas del suelo. Dante caminaba lentamente, observando cada detalle. «Ha hecho un buen trabajo aquí», dijo, pasando la mano por la moldura restaurada del salón. «Detalles originales. Todo lo que pude conservar. Algunas cosas estaban demasiado dañadas, pero la mayor parte se limpió bien». Me abracé a mí misma, sintiéndome de repente cohibida por tener a esos hombres en mi espacio. «La cocina está completamente destrozada y reconstruida. Era un desastre cuando compré la casa». Él asintió y se acercó a la ventana. A Leona le encantaban las casas antiguas. Siempre me arrastraba a las jornadas de puertas abiertas, mostrándome molduras victorianas y chimeneas originales. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Le habría encantado lo que has hecho aquí». El cumplido me pareció cargado de un significado que no quería examinar. «Gracias». Durante las siguientes 3 horas, intenté trabajar en mi oficina mientras los sonidos de su búsqueda resonaban por toda la casa. Cormac era sistemático y silencioso. Frank movía los muebles con cuidado, inspeccionando detrás y debajo. Julian tomaba medidas y tomaba notas en una tableta, y Dante lo supervisaba todo, con una presencia que de alguna manera era imponente y discreta a la vez. Al mediodía bajé las escaleras y los encontré en el sótano, la única zona que había dejado prácticamente intacta. El espacio era de ladrillo y hormigón a la vista, con una vieja caldera en una esquina y estanterías de madera a lo largo de las paredes. Dante examinaba el mortero entre los ladrillos, con expresión concentrada. «¿Algo?», pregunté. «Quizás». Señaló una sección de la pared cerca de la caldera. «Este mortero es diferente, más nuevo, como si alguien lo hubiera reparado en la última década más o menos». Frank se acercó y sacó una pequeña herramienta que reconocí como una sonda de albañilería. Probó el mortero con cuidado, frunciendo el ceño. Definitivamente tenía una consistencia diferente. «¿Quieres que lo abra?». Dante me miró y vi la pregunta en sus ojos. Era mi casa, mi pared, pero la respuesta podría estar detrás de ese ladrillo. «Hazlo», dije. Lo que encontraron lo cambió todo. Frank trabajó con una delicadeza sorprendente para un hombre de su tamaño, picando el mortero más nuevo con un cincel fino. El polvo llenaba el aire, lo que me obligó a subirme la camisa hasta la nariz mientras observaba desde las escaleras. Cormac había traído una lámpara portátil y bajo su intensa luz, el sótano parecía menos un posible almacén y más la escena de un crimen a la espera de ser descubierta. «He encontrado algo», dijo Frank en voz baja. El ladrillo en el que había estado trabajando se desprendió y detrás había oscuridad. Metió la mano con cuidado, la retiró y miró a Dante con una expresión que no pude descifrar. Dante se adelantó y sacó una pequeña linterna del bolsillo. La encendió y la dirigió hacia la cavidad, e incluso desde donde yo estaba, pude ver cómo se le ponía todo el cuerpo rígido. «Dios mío», susurró Julian. «¿Qué?». Bajé las escaleras a pesar de que una parte de mi cerebro me gritaba que me quedara atrás, que no viera lo que habían encontrado. «¿Qué es?». Dante metió la mano en el hueco y sacó una bolsa de plástico que envolvía algo rectangular. La llevó a la mesa improvisada que Frank había montado, una vieja puerta apoyada sobre caballetes, y abrió la bolsa con cuidado. Documentos, docenas de ellos, amarillentos por el paso del tiempo, pero aún legibles. Fotografías. Una pequeña libreta con cubierta de cuero. «No toques nada más», le ordenó Dante a Frank con voz tensa. «Puede que haya más». Me acerqué a la mesa, con el corazón latiéndome con fuerza. Las fotografías mostraban a hombres que no reconocía. Algunos en lo que parecían restaurantes, otros en espacios privados, oficinas, almacenes. Una foto captaba un apretón de manos entre 2 hombres, ambos con trajes caros,
ambos mirando a su alrededor nerviosamente, como si supieran que no debían ser fotografiados. Dante cogió el cuaderno con cuidado y hojeó las páginas cubiertas de una densa escritura inclinada. Movió la mandíbula mientras leía, con un músculo temblando bajo la piel. «¿Qué es esto?», pregunté. «¿Quién lo ha escrito?» «Vincent Taglia», respondió Dante con voz plana y controlada, pero pude percibir la furia que se escondía bajo ella. «Es un libro de contabilidad, transacciones, pagos, acuerdos entre los rusos y varios funcionarios municipales». Me miró. «¿Un seguro?» Estaba documentando todo por si necesitaba una ventaja. Pero ¿por qué esconderlo en las paredes? Porque ni siquiera los rusos sabían que lo tenía. Cormac se había acercado para mirar por encima del hombro de Dante, con expresión sombría. Si hubieran sabido que Vincent guardaba registros como este, lo habrían matado mucho antes de que le diera un infarto. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar del calor sofocante del sótano. Así que esto era lo que protegía. Por eso, no pude terminar la frase. Por eso podría haber matado a un estudiante de arte de 21 años que descubrió su secreto. Dante dejó el cuaderno con cuidado y me miró directamente. «Necesito saber todo sobre cuándo compraste esta casa, todas las conversaciones con el agente inmobiliario, todos los documentos, todos los detalles sobre la venta de la propiedad». Era sencillo, o eso creía yo. Intenté recordar los detalles, pero habían pasado 6 meses y estaba tan emocionado con la propiedad que no había hecho muchas preguntas. El agente inmobiliario dijo que el anterior propietario había fallecido sin testamento. No tenía familia. La casa pasó por el proceso de sucesión y acabó en una subasta. Hice una oferta. Gané. Cerré la compra 3 semanas después. ¿Quién era la agente inmobiliaria? Jennifer Park. Trabaja para Northeast Properties. Dante sacó su teléfono, escribió algo y se lo entregó a Julian. «Averigua todo lo que puedas sobre Jennifer Park y esa transacción. ¿Quién más pujó por la casa? ¿Quién se encargó de la sucesión? Todo». Julian asintió y desapareció escaleras arriba, ya haciendo llamadas. «Frank». Dante continuó. «Sigue buscando. Si hay uno en efectivo, puede que haya otros». «Entendido, jefe». Dante se volvió hacia mí. «Probablemente deberías subir. Esto puede llevar un rato. Debería haberlo hecho. Debería haber vuelto a mi oficina, sumergirme en el trabajo, fingir que esto no estaba pasando, pero no podía moverme». Me quedé allí de pie, mirando los documentos que podrían contener respuestas sobre lo que le había pasado a Leona Moretti, sobre por qué había desaparecido una joven, sobre la historia de violencia que se había filtrado en las paredes que ahora llamaba mi hogar. «Háblame de ella», dije en voz baja. «De Leona». Algo cambió en la expresión de Dante. Las líneas duras se suavizaron ligeramente. Era brillante. Me volvía loco, pero era brillante. Quería ser pintora, pero en realidad se le daba mejor la escultura. Podía ver cosas en trozos de metal y madera que nadie más podía ver. Cogió una de las fotografías, no de los documentos, sino una que llevaba en la cartera. Era la misma chica de la foto de su oficina, pero más joven, quizá de 17 años, riéndose de algo fuera de cámara. Se suponía que estaba a salvo. Me aseguré de que estuviera a salvo. Y entonces, las palabras son dolorosamente insuficientes. Asintió con la cabeza y volvió a guardar la foto en la cartera. «Averiguaremos qué pasó. Sea lo que se esconde entre estas paredes, sea lo que Taglia documentó, descubriremos la verdad». La búsqueda continuó durante otras 3 horas. Frank encontró 2 compartimentos ocultos más, ambos con documentos adicionales. Cuando terminaron, la mesa del sótano estaba cubierta con pruebas de una década de actividad delictiva. Nombres, fechas, cantidades, fotografías de transacciones y reuniones. «Esto podría acabar con la mitad de la organización ruso», dijo Cormac en voz baja, estudiando una serie de fotografías especialmente condenatorias. «Jueces, policías, concejales, todo está aquí, lo que significa que es tremendamente peligroso», respondió Dante. «Si los rusos descubren que estos documentos existen, harán lo que sea necesario para destruirlos.
y a cualquiera que los haya visto. Su mirada se cruzó con la mía y la implicación era clara. Al aceptar dejarle buscar, me había puesto en peligro. Al estar allí, al ver lo que habían encontrado, me había convertido en un lastre para gente que resolvía los problemas con violencia. Tienes que irte, le dije. Coge los documentos y vete. No quiero formar parte de esto. Es demasiado tarde para eso. La voz de Dante era suave pero implacable. En el momento en que abrimos esa pared, te convertiste en parte de esto. Los rusos tienen ojos en todas partes. Puede que ya sepan que estamos aquí. Puede que ya tengan gente vigilando esta casa. El miedo me atravesó, agudo y frío. Entonces, ¿qué hago? Deja que te proteja. Se acercó y pude oler su colonia. Algo con notas de cedro y humo. Hasta que decidamos qué hacer con esta información, hasta que sepamos en quién podemos confiar, necesitas seguridad. No la necesito. Sí la necesitas. Su tono no dejaba lugar a discusión. Cormac se quedará aquí esta noche. Mañana te trasladaremos a un lugar más seguro mientras decidimos qué pasos dar. Esta es mi casa, protesté, pero las palabras sonaron débiles incluso para mis oídos, y alguien podría haber matado a mi hermana en ella. El dolor crudo en su voz detuvo mis objeciones en seco. No dejaré que eso te pase a ti también. Nos miramos fijamente, el aire polvoriento del sótano cargado de cosas no dichas. Finalmente, asentí con la cabeza, demasiado abrumada para seguir discutiendo. Dante se volvió para dar órdenes a sus hombres. Frank transportaría los documentos a un lugar seguro. Julian seguiría investigando el historial de propietarios de la casa. Cormac se quedaría en mi casa. Se movían con falta de práctica, y me pregunté cuántas veces habrían hecho algo así antes. Cuántos secretos habrían desenterrado de las paredes y las sombras. Cuando Dante se marchó, eran casi las 7. Se detuvo en la puerta principal, con la mano en el marco. Sé que esto no es lo que esperabas cuando compraste esta casa, dijo, pero te prometo que te mantendré a salvo, cueste lo que cueste. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. No me conoces, solo soy alguien que compró la propiedad equivocada. Me miró durante un largo rato, con sus ojos oscuros imposibles de descifrar. Vives en el último lugar donde mi hermana estuvo viva. Eso te hace importante. Dudó y luego añadió en voz baja. Y quizá porque me recuerdas a ella. La forma en que miraste esas molduras de techo antes. La forma en que hablas de los huesos de las casas antiguas. Así es como Leona hablaba de su arte. Como si pudiera ver algo que nadie más podía ver. Luego se fue, dejándome sola con Cormac, que se instaló en mi salón con un ordenador portátil y una vigilancia que me recordaba que no era solo un guardaespaldas. Era alguien que había visto violencia que probablemente la había cometido. Subí a mi dormitorio, cerré la puerta y finalmente me permití procesar todo lo que había sucedido. En el transcurso de 24 horas, mi vida sencilla, mi trabajo, la renovación de mi casa, las tranquilas tardes con comida para llevar y Netflix se habían convertido en algo complicado y peligroso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Vale, en serio, ¿qué está pasando? Llevas 2 días sin dar señales de vida. Me quedé mirando el mensaje, tratando de averiguar por dónde empezar a explicarlo. Finalmente escribí. He tenido algunos problemas inesperados con la casa. Estoy bien. Solo estoy lidiando con cosas del contratista. Hablamos pronto. Su respuesta no tardó en llegar. Más vale que sea una historia increíble cuando estés lista para contarla. Si ella supiera. Esa noche, me acosté en la cama escuchando los sonidos de mi casa, los crujidos y gemidos familiares que había aprendido a identificar durante 6 meses. Pero ahora sonaban diferentes. Ahora me preguntaba por todos los secretos que habían presenciado esas paredes, toda la violencia y el miedo que habían ocurrido dentro de ellas. Y me preguntaba por Leona Moretti, de 21 años, brillante y llena de vida, que había entrado por mi puerta principal hacía 12 años y nunca había salido. Al final conseguí dormir, pero fue un sueño intranquilo, lleno de sueños en los que deambulaba por mi casa y encontraba nuevas habitaciones que nunca había visto antes. Cada una de ellas contenía respuestas que no lograba comprender.
Cuando me desperté, justo después del amanecer, aturdida y desorientada, el aroma del café subía desde la planta baja. Cormac ya se había levantado y se movía silenciosamente por mi cocina como si fuera suya. Y, de alguna manera, en la grisácea luz de la mañana, supe con absoluta certeza que mi vida nunca volvería a ser sencilla. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una extraña nueva normalidad. Cormac siguió siendo mi sombra constante, una presencia silenciosa que de alguna manera se hacía discreta y claramente visible para cualquiera que la observara. Dante vino 2 veces más, cada vez con nuevas preguntas sobre la historia de la casa. Cada vez me estudiaba con esa intensa concentración que me hacía sentir protegida y examinada a la vez. La investigación de Julian había descubierto detalles inquietantes. El proceso de sucesión había sido sospechosamente rápido. Jennifer Park, mi agente inmobiliaria, tenía conexiones con un bufete de abogados que representaba a varias empresas de la familia Russo, y solo había habido otros 2 postores en la subasta, los cuales habían retirado sus ofertas a los pocos días de presentarlas. «Alguien quería que compraras esta casa», dijo Dante durante su segunda visita, de pie en mi oficina mientras yo fingía trabajar en un plano. La pregunta es ¿por qué? Quizás pensaron que no la examinaría demasiado, sugerí. Una mujer sola, nueva en el barrio, entusiasmada con un proyecto. Quizás, pero él no parecía convencido. O quizás pensaron que cualquiera que comprara esta casa acabaría descubriendo lo que Taglia escondía, y querían ver quién venía a husmear cuando se descubriera. La idea me puso los pelos de punta. ¿Quieres decir que soy un cebo? Eras un cebo. Se acercó a mi ventana y miró hacia la calle. Ahora estás protegida. Quería discutir, insistir en que no necesitaba su protección, pero la verdad era que sí la necesitaba. Habían empezado a aparecer coches extraños en mi manzana, a veces aparcados durante horas, siempre con las lunas tintadas que me impedían ver quién iba dentro. 2 veces había recibido llamadas en mi teléfono fijo en las que colgaban, de esas en las que se oía a alguien respirar antes de desconectar. Las paredes se estaban cerrando y ambos lo sabíamos. «Háblame de los documentos», dije, dejando el lápiz. «¿Qué registró exactamente Taglia?» Dante se quedó callado un momento, sopesando claramente qué decirme. Finalmente, se apartó de la ventana. Todo. Sobornos a funcionarios municipales para obtener permisos de construcción y cambios de zonificación, pagos de protección de empresas, operaciones de juego ilegal, redes de distribución de drogas. Hizo una pausa. Y 3 asesinatos sin resolver, todos documentados con fechas, lugares y los nombres de quienes los ordenaron. Se me cortó la respiración. «¿Leona?» «No específicamente, pero hay entradas en torno a la fecha en que desapareció. Reuniones con alguien a quien Taglia solo se refiere como el arquitecto». Sacó su teléfono y me mostró una foto de una página del cuaderno. Esta entrada es del 10 de octubre de 2012, 4 días antes de que Leona desapareciera. El arquitecto solicita una eliminación especial. La carga llega el viernes 14 de octubre, el día en que Leona desapareció. «Carga», repetí. La palabra me dejó un sabor amargo. Se refiere a una persona. Eso es lo que creemos. Dante apretó la mandíbula. Y si el arquitecto lo ordenó, eso significa que fue alguien de más arriba en la organización. Alguien con tanto poder que ni siquiera Taglia utilizó su nombre real en su libro de cuentas. ¿Cómo se encuentra a alguien así? Con cuidado, guardó su teléfono en el bolsillo. Mi gente está contactando con antiguos conocidos, personas que estaban en el negocio en aquella época. Alguien sabe quién era el arquitecto. Solo tenemos que hacer las preguntas adecuadas a las personas adecuadas. ¿Y qué pasará cuando los encuentres? Sus ojos se volvieron fríos y vi al hombre peligroso que se escondía bajo su exterior controlado. Justicia, de una forma u otra. Aparté la mirada, incómodo con las implicaciones. ¿Y si acudimos a la policía? Estos documentos son pruebas de delitos. La mitad de los nombres que aparecen en ese libro de contabilidad son policías y jueces, interrumpió Dante. No sabemos quién es limpio y quién es corrupto,
Entregar los documentos a la persona equivocada podría hacer que los destruyeran y que nos mataran. Entonces, ¿cuál es tu plan? Me estudió y tuve la sensación de que estaba decidiendo cuánto confiar en mí. Hay una fiscal federal en Nueva York, limpia según todos los indicios, con reputación de acabar con el crimen organizado. Si le conseguimos estos documentos junto con testimonios que los corroboren, podría construir un caso demasiado grande como para enterrarlo. ¿Testimonios de quién? De gente que estaba allí, gente que vio cosas. Hizo una pausa. Gente como tú. Me quedé paseándome por la pequeña oficina. Yo no vi nada. Compré una casa, eso es todo. Tú encontraste los documentos. Puedes autentificar su procedencia, cómo fueron ocultados. Su voz era paciente, como si le estuviera explicando algo a un niño. En un caso como este, cada prueba necesita una cadena de custodia. Tú eres parte de esa cadena. Podría negarme. Podrías. No se movió, pero de alguna manera su presencia parecía llenar el espacio. ¿Y entonces qué? ¿Crees que los rusos se olvidarán de ti? ¿Que quien quiera que quisiera que encontraras estos documentos se encogerá de hombros y seguirá adelante? Tenía razón, y eso me molestaba. ¿Cuándo nos pondremos en contacto con este fiscal? Pronto, pero primero necesitamos más información. Necesitamos saber quién es el arquitecto, por qué querían matar a Leona y si siguen activos. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Mañana por la noche, cena en Inferno. Ella conocía a Taglia en su día. Quizás pueda llenar algunos vacíos. ¿Quién es? Alguien que sobrevivió mucho tiempo en un mundo peligroso. Sonrió levemente. ¿Te gustará? Es dura. Después de que se marchara, me senté en mi oficina tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía volviendo a esos documentos, a la palabra carga, a la idea de que una joven había sido reducida a algo de lo que había que deshacerse. Cormac Mac apareció en la puerta con un sándwich y un café. «Deberías comer», dijo simplemente. «No tengo hambre. Come de todos modos». Dejó el plato sobre la mesa. «Necesitas fuerzas». Lo miré. Este hombre que se había introducido en mi vida con tanta seguridad. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué Dante se preocupa tanto por mantenerme a salvo? Cormac Mac se apoyó en el marco de la puerta pensando en su respuesta. Leona era la mejor de nosotros. Joven, llena de vida, veía lo bueno en las personas incluso cuando no debía. Su expresión se suavizó al recordar. Solía pintar retratos de todos los miembros de la organización, no retratos halagadores, sino sinceros, que mostraban a las personas tal y como eran. Una vez me pintó a mí y captó algo en mis ojos que ni siquiera yo sabía que estaba allí. ¿Qué era? Bondad. Se rió sin humor. Enterrada bajo años de cosas de las que no me enorgullezco, pero ella la encontró de todos modos. Se enderezó. Cuando ella desapareció, algo en Dante se rompió. Se volvió más duro, más frío, centrado solo en descubrir qué había pasado. Pasó 12 años buscando respuestas. Ahora que está cerca, no va a permitir que nadie más resulte herido en el camino. Ni siquiera un extraño que compró la casa equivocada. Especialmente un extraño que compró la casa equivocada. La mirada de Cormac Mac era directa. Tú eres inocente en todo esto, Bryn. Eso le importa. Quizás más de lo que tú crees. Me dejó con esa enigmática afirmación y mi sándwich frío. Me obligué a comer y luego pasé el resto de la tarde tratando de concentrarme en el proyecto de la casa de piedra rojiza que se suponía que comenzaría el mes siguiente. Pero mi mente seguía divagando hacia la cena de mañana, hacia la misteriosa mujer que podría tener las respuestas, hacia el lento desentrañamiento de secretos que habían estado enterrados durante más de una década. Esa noche, Rachel llamó. «Vale, estoy oficialmente preocupada», dijo sin preámbulos. «Llevas 2 semanas sin dar señales de vida. ¿Qué pasa?» Miré a Cormac Mac, que estaba leyendo en mi salón, y salí al pequeño patio trasero, donde podía hablar en privado. «Es complicado, Ra. Asuntos de la casa que se convirtieron en algo más que asuntos de la casa. ¿Tienes problemas? ¿Necesitas ayuda?» «No tengo problemas.
Mentí. Solo estoy lidiando con algunos asuntos inesperados. Te prometo que pronto te lo explicaré todo. Ella se quedó callada por un momento. Me lo dirías si estuvieras en peligro, ¿verdad? La pregunta me hizo sentir un nudo en la garganta. Justo después de colgar, me quedé de pie en el aire fresco de octubre, observando cómo las sombras se alargaban en mi pequeño jardín. En algún lugar de esta ciudad, alguien estaba observando, esperando a ver qué hacía con la información escondida en mis paredes. Y en algún lugar, tal vez la persona que había ordenado la muerte de Leona Moretti seguía con su vida, segura de que sus secretos permanecerían ocultos. Pero los secretos tenían una forma de salir a la luz, especialmente cuando alguien como Dante Moretti se negaba a dejarlos ocultos. Inferno tenía un aspecto diferente un martes por la noche. Menos concurrido, más íntimo, con una iluminación tenue que lo bañaba todo en tonos ámbar y sombras. Dante me recibió en la puerta, saludó con la cabeza a Comarmac, que me había llevado en coche, y luego me guió a través de la sala principal hasta un rincón privado en la parte trasera. Una mujer estaba sentada sola en la mesa, bebiendo una copa de vino. Parecía tener unos 60 años, con el pelo oscuro con mechas plateadas recogido en un elegante moño y ojos penetrantes que no se les escapaba nada. Llevaba un sencillo vestido negro que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual, y su postura sugería elegancia y cansancio a la vez. «Isolda», dijo Dante. «Él es Bean Caldwell». La mujer le tendió la mano con un apretón firme y evaluador. «El arquitecto que compró la casa de Vincent. He oído hablar de ti». Nos sentamos y Dante pidió vino para mí y whisky para él. Isolda esperó a que el camarero se alejara antes de volver a hablar. «Dante me ha dicho que encontraste la póliza de seguro de Vincent». Su voz tenía un ligero acento europeo que no logré identificar. Quizá alemán o austriaco. Debió de ser un shock, se podría decir así. Bebí un sorbo de vino, agradecida por tener algo que hacer con las manos. También me ha dicho que conocías a Talia. En aquella época conocía a todo el mundo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Yo era la persona a la que llamabas cuando necesitabas información. ¿Quién se acostaba con quién? ¿Quién se quedaba con parte de los beneficios? ¿Quién planeaba convertirse en informante? Me encargaba de saberlo todo. ¿Y trabajabas para los rusos? Trabajaba para mí misma, corrigió. Proporcionaba información a quien mejor me pagaba, incluyendo ocasionalmente a Vincent Taglia. Dante se inclinó hacia adelante. Cuéntale lo del arquitecto. La expresión de Isolda se volvió seria. El arquitecto no era una persona, era un título que se le daba a quien quiera que estuviera orquestando la expansión de la familia Russo hacia negocios legítimos. Promoción inmobiliaria, contratos de construcción, planificación urbana, todo ello canalizando dinero sucio hacia proyectos limpios. Leona se dio cuenta y lo descubrió. Por eso la mataron. Esa es mi teoría. Su hijo mayor removió su copa de vino. Vincent era descuidado. Guardaba demasiados registros. Le advertí, pero era paranoico. Necesitaba un seguro. Leona debió de ver algo. Documentos quizá, o fotografías. Algo que relacionaba al arquitecto con delitos concretos. ¿Quién era?, pregunté. ¿Quién era el arquitecto? Isolde me miró directamente a los ojos. Esa, querida, es la pregunta que todo el mundo quiere responder, porque quien ocupara ese puesto hace 12 años podría seguir en el poder, y ha tenido 12 años para enterrar aún más sus secretos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entonces estamos buscando a alguien que lleva años planeando esto. ¿Quién sabía que esos documentos existían y quería que se encontraran? Quizás Dante tenía la mandíbula apretada. O quizás pensaban que los documentos habían sido destruidos con Talia. Quizás encontrarlos fue una sorpresa desagradable. En cualquier caso, Isolda dijo, «Estáis en peligro, todos vosotros». En cuanto se corrió la voz de que esos documentos habían aparecido, la gente empezó a hacer preguntas. Gente peligrosa. Me he dado cuenta, dije secamente, pensando en los coches que vigilaban mi casa. Isolda metió la mano en su bolso y sacó una pequeña memoria USB que dejó sobre la mesa entre nosotros. Esto contiene todo lo que sé sobre las operaciones del arquitecto
nombres, fechas, negocios. No es una prueba de asesinato, pero puede que te ayude a atar cabos. Considéralo mi contribución para acabar de una vez con este fantasma. Dante cogió la memoria USB con expresión impenetrable. ¿Por qué ayudarnos ahora, después de tantos años? Porque Leona Moretti me pintó un retrato una vez. Su voz más anciana se suavizó. Era solo una niña sentada en mi galería y me preguntó si podía pintarme. Dijo que tenía sombras interesantes. La dejé, pensando que sería una distracción inofensiva. Sonrió al recordar. Me pintó tal y como era, una mujer que había hecho cosas terribles, pero a la que aún le quedaba algo de belleza. Fue lo más honesto que nadie me había dado jamás. Se levantó y recogió su bolso. Encuentra a quien la mató, Dante. Y cuando lo hagas, asegúrate de que se enfrente a la justicia, la verdadera justicia, no solo la que termina con una bala. Después de que se marchara, Dante y yo nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato. El peso de lo que habíamos descubierto nos oprimía. El arquitecto podría ser cualquiera, dije finalmente. Un promotor inmobiliario, un funcionario municipal, alguien de la propia organización ruso. Lo reduciremos. Dante se guardó la memoria USB en el bolsillo. Julian es bueno con los datos. Comparará su información más antigua con lo que hemos encontrado en las paredes. El nombre de alguien saldrá a la luz. Y entonces construiremos un caso tan sólido que ni siquiera los funcionarios corruptos podrán enterrarlo. Me miró con sus intensos ojos oscuros. Pero necesito saber que estás en esto, Bryn. De verdad, porque una vez que empecemos a tirar del hilo, no habrá vuelta atrás. Pensé en Leona Moretti, de 21 años, y en pintar retratos que revelaran la verdad. Pensé en mi casa construida sobre secretos y violencia. Pensé en cómo mi sencilla vida se había cruzado con algo más grande. Algo que exigía que tomara una decisión. Me apunto, dije. Algo cambió en la expresión de Dante. Alivio, tal vez, o gratitud. Gracias. Salimos juntos del infierno y nos adentramos en la noche de octubre. Cormac nos esperaba con el coche, pero Dante le hizo un gesto para que se marchara. Yo la llevaré a casa. Tú vuelve a tu casa. Descansa un poco. Cormac se mostró sorprendido, pero no discutió. Después de que se marchara, Dante me llevó a otro coche, un sedán azul oscuro, discreto, sin el brillo que yo esperaba. ¿No conduces el Bentley?, le pregunté mientras nos deslizábamos en los asientos de cuero. Solo cuando necesito recordar a la gente quién soy. Arrancó el motor. La mayoría de las veces prefiero pasar desapercibido. El trayecto hasta mi casa duró 15 minutos por calles tranquilas. No hablamos, pero el silencio era agradable, no incómodo. Cuando se detuvo frente a mi casa, no me dejó salir inmediatamente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. ¿Por qué arquitectura? ¿Por qué casas antiguas? La pregunta me sorprendió. Tienen historias. Cada edificio tiene una historia. Capas de personas que vivieron, trabajaron y amaron dentro de sus paredes. Cuando restauro algo, no solo arreglo vigas rotas, preservo la memoria. Asintió lentamente. Leona lo habría entendido. Ella sentía lo mismo por el arte. Cuéntame más sobre ella, le dije. No sobre la investigación. ¿Sobre ella? ¿Cómo era? Dante se quedó callado un momento, con las manos aún en el volante. Era caos y luz. Nunca podía mantener su habitación limpia. Siempre tenía pintura en la ropa. Pero veía el mundo de forma diferente a los demás. Encontraba belleza en las manchas de óxido y los cristales rotos. Su voz se suavizó. Hacía que todos los que la rodeaban fueran mejores con solo estar allí. Ojalá la hubiera conocido. Le habrías gustado. Tu forma de abordar esto, tranquila, metódica, pero con pasión en el fondo. Ella también era así. Nos sentamos en el coche, sin que ninguno de los dos se moviera para marcharse. Afuera, mi casa se alzaba imponente, victoriana, hermosa y llena de secretos. Dante, dije en voz baja, ¿qué pasa si descubrimos quién es el arquitecto y resulta ser intocable? Alguien con demasiado poder, demasiadas conexiones, entonces lo exponemos de todos modos.
Su voz era dura. El poder no hace que alguien sea inmune a las consecuencias. Solo hace que esas consecuencias sean más difíciles de aplicar. Finalmente abrí la puerta y salí a la fresca noche. Gracias por la cena y por dejarme formar parte de esto. Ya formas parte de ello, Bryn, sonrió levemente. Pasaste a formar parte de ello en el momento en que dejaste caer esa nota. Mientras subía los escalones de la entrada, oí cómo se alejaba su coche. Dentro la casa estaba a oscuras, vacía ahora que Cormac tenía la noche libre. Encendí las luces, comprobé las cerraduras y seguí la rutina que había desarrollado. Pero sabía que nada en mi vida era ya rutina. Me había metido en la tragedia de otra persona. Había heredado su historia inconclusa y ahora no podía marcharme hasta saber cómo terminaba. En mi despacho, saqué los archivos que había empezado a guardar, copias de documentos de Dante, notas de conversaciones, una cronología que estaba construyendo. Añadí la información de esta noche de Isolda, estableciendo conexiones entre nombres y fechas. En algún lugar de esta red de información estaba la verdad sobre lo que le había sucedido a Leona Moretti, y yo iba a ayudar a Dante a encontrarla. 3 semanas después de mi cena con Isolda, Julian finalmente estableció la conexión. Estaba en mi oficina trabajando en una propuesta para el restaurante del señor Chen, el proyecto que había iniciado toda esta cadena de acontecimientos, cuando sonó mi teléfono. Lo hemos encontrado, dijo Dante sin preámbulos. ¿El arquitecto? ¿Puedes venir a Inferno? Llegué en 20 minutos, con el corazón latiéndome a 1000 por hora durante todo el trayecto. Cormac me dejó entrar en la oficina privada, donde Dante, Julian y Frank estaban reunidos alrededor de un ordenador portátil con expresiones sombrías. «Es vos», dijo Dante, girando el ordenador para que pudiera verlo. Comisionado de urbanismo en 2012, ahora socio principal de Voss Associates, uno de los bufetes de abogados más importantes de Boston, especializado en desarrollo urbanístico. Estudié la foto en la pantalla. Un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado y un traje caro, estrechando la mano del alcalde en algún acto benéfico. Parecía respetable, exitoso, completamente normal. ¿Cómo lo relacionaste?, pregunté. Julian sacó una serie de documentos. La información de Isolda mostraba que se utilizaban empresas ficticias para canalizar el dinero de Russo hacia proyectos de desarrollo. Los cotejé con las aprobaciones urbanísticas de 2012. La firma de Voss aparecía en todos y cada uno de los permisos de las propiedades que poseían esas empresas ficticias. Eso no es suficiente para un asesinato, dije. No, la expresión de Dante era sombría, pero esto sí lo es. Sacó una foto del alijo secreto de Talia, la que mostraba un apretón de manos entre dos hombres. Julian había mejorado la imagen, enfocando los rasgos que estaban borrosos en el original. Uno de los hombres era claramente Vincent Talia. El otro, apenas visible de perfil, era Thaddeus Voss. Ahora mira la fecha. Julian señaló la esquina de la foto. 14 de octubre de 2012, el día en que Leona desapareció. Se me cortó la respiración. Estaba allí, en mi casa, reuniéndose con Taglia para tratar algo lo suficientemente importante como para fotografiarlo. La voz de Dante estaba controlada, pero la furia hervía por dentro. Y según las notas de Isold, ese fue el día en que se realizó un gran pago a una de las empresas fantasma de Voss. Llámalo coincidencia, pero las coincidencias no existen. Terminé. Frank sacó una gruesa carpeta. También tenemos el testimonio de 2 personas que formaban parte de la organización Russo en aquella época. Ambos dicen que el arquitecto era intocable, que tenía conexiones lo suficientemente altas como para hacer desaparecer a gente sin preguntas. Voss encaja en el perfil, añadió Cormac. Acceso a la planificación urbanística, conexiones tanto con negocios legítimos como con el crimen organizado, y suficiente poder para ocultar pruebas. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. No podemos simplemente acusarlo. Lo negará todo. Usará sus conexiones para hacer desaparecer los documentos. Ahí es donde entras tú. Dante se volvió hacia mí. Hablé con la fiscal federal en Nueva York. Está interesada, pero necesita más que documentos y testimonios.
Necesita la ubicación física donde se encontraron los documentos, autenticada por el propietario. ¿Quieres que testifique? Quiero que cuentes la verdad sobre lo que encontraste en tu casa. Su mirada era firme. Con tu testimonio, la fiscal puede establecer la cadena de custodia. Combinado con la información de Isolda y las declaraciones de los testigos, cree que puede construir un caso rico que incluya a vos y a varios otros socios de Russo. Pensé en lo que eso significaría: convertirme en testigo federal, posiblemente entrar en custodia protectora, tener mi rostro y mi nombre asociados con la caída de una organización criminal. Mi tranquila vida como arquitecto habría terminado. Pero también pensé en Leona, en el retrato de Isolda que captaba la verdad, en una joven que había visto algo que no debía y lo había pagado con su vida. Cuando le pregunté, el alivio inundó el rostro de Dante. La semana que viene, el fiscal quiere reunirse con todos nosotros, revisar las pruebas y empezar a construir el caso. ¿Estaré a salvo? Sí. Su voz era firme. Te lo prometo, Bryn. Pase lo que pase, estarás protegida. La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos. Dante me trasladó de mi casa a un lugar seguro, un apartamento en Cambridge, propiedad de uno de sus negocios legítimos. Los alguaciles federales revisaron mi seguridad, tomaron mi declaración y fotografiaron los escondites de mi sótano. La fiscal, una mujer de mirada aguda llamada Catherine Reyes, me hizo 1000 preguntas y pareció satisfecha con mis respuestas. Esto está bien, le dijo a Dante durante una reunión. Con los documentos, el testimonio de los testigos y la autenticación de la señora Caldwell, podemos seguir adelante con las acusaciones. Pero la noche antes de que el gran jurado escuchara las pruebas, todo salió mal. Estaba en el apartamento de Cambridge revisando mi testimonio una vez más, cuando Cormac Mac irrumpió por la puerta. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Vos lo sabe. Alguien le ha informado de la investigación. Ya estaba cogiendo mi abrigo y mi bolso. Tiene gente buscándote. Tenemos que llevarte a un lugar seguro hasta que lleguen los alguaciles. Estábamos a mitad de las escaleras cuando se produjeron los primeros disparos. La ventana que teníamos encima se hizo añicos y llovió cristal. Cormac me empujó contra la pared, protegiéndome con su cuerpo. Mientras más balas atravesaban el edificio, podía oír gritos y pasos subiendo las escaleras por debajo de nosotros. Por la puerta trasera, dijo Cormac. Corre. Corrimos por el pasillo de servicio del condominio. Cormac iba delante de mí, Gunn en la salida trasera, y un sub negro se detuvo con un chirrido. Dante saltó junto con Frank y 2 hombres que no reconocí. Subid, ordenó Dante. Me metí en el asiento trasero, con Cormac justo detrás de mí. Dante se puso al volante y arrancamos mientras más disparos resonaban detrás de nosotros. Varios de ellos impactaron en los paneles reforzados del todoterreno con un ruido sordo. ¿A dónde vamos?, jadeé. A Inferno. Es el lugar más seguro que tengo hasta que los Marshals puedan reagruparse. El trayecto duró 15 minutos de maniobras a alta velocidad por Cambridge y Back Bay. Cuando finalmente llegamos a la entrada privada de Inferno, me temblaban tanto las manos que apenas podía desabrocharme el cinturón de seguridad. Una vez dentro, Dante me llevó a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Intentaron matarme. Lo intentaron. Su voz era dura. Fallaron. Me sirvió una copa. Whisky, solo, y me lo bebí de un trago, agradeciendo el ardor. Fuera de su oficina, podía oír a su gente moviéndose, asegurando el edificio, preparándose para un posible ataque. ¿Cómo lo descubrió vos?, pregunté. Estamos trabajando en eso. Alguien de la fiscalía, tal vez, o alguien relacionado con el gran jurado. Me volvió a llenar el vaso. Pero ahora eso no importa. Una vez que Boss actuó contra ti, confirmó su culpabilidad. El fiscal tiene suficiente para arrestarlo esta noche. ¿Se mantendrán los cargos con las pruebas que tenemos? Sí. Se sentó a mi lado en el pequeño sofá, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor.
Esto termina esta noche, Bryn, de una forma u otra. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, escuchando los sonidos del club debajo de nosotros, el estruendo de la música y el murmullo de las conversaciones. Gente normal viviendo vidas normales, ajena a la violencia que casi me había costado la vida una hora antes. Lo siento, dijo Dante finalmente. Yo te metí en esto. Si no te hubiera pedido ayuda, habría tomado la decisión. Me volví hacia él. Tú me diste la opción de marcharme y me quedé. Es culpa mía. Sus ojos buscaron los míos, buscando algo. ¿Por qué te quedaste? Podrías haber vendido la casa y seguir adelante. Dejar que yo me encargara. Porque Leona se merecía algo mejor que ser olvidada. Las palabras salieron antes de que realmente las pensara. Tenía 21 años y talento, y alguien se lo quitó sin otra razón que estar en el lugar equivocado. Si podía ayudar a dar respuestas a su familia, darte respuestas a ti, eso importaba más que mi seguridad. Algo cambió en su expresión. El cuidadoso control se resquebrajó. Suenas como ella, como Leona. Ella habría hecho lo mismo. Dime que hice lo correcto. Lo hiciste. Extendió la mano y cubrió la mía con la suya. Gracias por todo. Su tacto era cálido, tranquilizador. Me di cuenta de lo cerca que estábamos sentados, de cómo el espacio entre nosotros se había reducido de alguna manera, de cómo sus ojos se habían suavizado de una forma que nunca había visto antes. Bryn, dijo en voz baja. La puerta se abrió de golpe. Catherine Reyes entró flanqueada por agentes federales. Tenemos a vos bajo custodia, anunció, junto con 3 socios que intentaron silenciar a la señorita Caldwell. Serán procesados por la mañana por intento de asesinato, conspiración y obstrucción a la justicia. Sentí un gran alivio. Se acabó. La amenaza inmediata ha pasado. Se sentó frente a nosotros, profesional pero no indiferente. Pero necesitaré su cooperación continua. El juicio durará meses, posiblemente un año. Necesitarán protección durante ese tiempo. Dante me apretó la mano con fuerza. La tendrá. La mirada de Catherine se movió entre nosotros, con algo de complicidad en su expresión. Estoy segura de que la tendrá. El juicio duró 14 meses. En ese tiempo, Thaddeus Voss y otros 6 miembros de la organización Russo fueron condenados por múltiples cargos, incluido el asesinato de Leona Moretti. Las pruebas eran abrumadoras. Documentos, testimonios y, finalmente, la confesión de uno de los socios de Voss, que accedió a cooperar a cambio de una reducción de la pena. Leona había presenciado una reunión entre Voss y Talia, había fotografiado documentos que encontró en mi casa y luego en la casa de Talia que probaban la identidad del arquitecto. Voss había ordenado silenciarla y Talia había obedecido, desesperado por proteger su posición en la organización. A cambio de su cooperación con los fiscales federales, Dante negoció la inmunidad para él y su círculo más cercano. Cerró la parte criminal de sus operaciones y se centró exclusivamente en sus negocios legítimos. No era exactamente una redención, pero era un comienzo. En cuanto a mí, vendí mi casa de la calle Hanover. Ya no podía vivir allí. No podía atravesar habitaciones que habían sido escenario de tanta violencia. En su lugar, compré otro proyecto, una casa de estilo victoriano en Jamaica Plain que necesitaba reformas, pero que tenía una buena historia. Dante me ayudó con la mudanza. Para entonces, habíamos pasado tanto tiempo juntos, preparando testimonios, reuniéndonos con los fiscales, pasando largas tardes en las que necesitaba a alguien que entendiera por lo que había pasado, que me parecía natural tenerlo en mi vida. ¿Un nuevo comienzo?, preguntó, de pie en mi nueva sala de estar vacía. Un nuevo comienzo, asentí. Se acercó y yo no me aparté. He estado pensando, dijo, en lo que vendrá después para mí, para los negocios, para todo, y me gustaría que formaras parte de ello. Sonrió levemente, no solo como amigo, sino más bien como si estuvieras interesada. Pensé en el último año y medio, en cómo este hombre complicado y peligroso se había convertido en alguien en quien confiaba. Cómo había cumplido sus promesas, me había protegido y me había ayudado a encontrar el valor para testificar incluso cuando estaba aterrorizada. Cómo había compartido su dolor por Leona
y poco a poco había empezado a curarse. Estoy interesada, dije. Entonces me besó y sentí como si volviera a casa. Un año después, nos encontramos frente a un pequeño grupo de amigos y familiares. Cormac, Frank, Julian, Rachel, que finalmente había conocido toda la historia. Catherine Reyes, que se había convertido en una amiga inesperada, y prometimos construir una vida juntos. No era una historia de amor tradicional, pero nada en nosotros había sido tradicional. Esa noche, en la renovada Queen Anne que ahora era nuestro hogar, encontré a Dante en lo que llamábamos la habitación de Leona, un pequeño espacio que dedicamos a su memoria, lleno de sus pinturas y bocetos que su madre había guardado. «Te habría gustado», dijo, mirando el retrato de Isolda, la forma en que Leona había capturado la verdad en pinceladas y sombras. «Le habría encantado que tú le hubieras ayudado a hacer justicia». Le cogí la mano. No lo hice sola. No. Él sonrió y me atrajo hacia él. «Pero lo hiciste. Eso es lo que importa». Nos quedamos allí juntos, mirando el arte de Leona, la belleza que había encontrado en un mundo roto, y entonces comprendí lo que ella había intentado mostrar, que incluso en la oscuridad, incluso en medio de la violencia y el miedo, todavía se podía encontrar la luz. Solo había que ser lo suficientemente valiente para buscarla.